Damos la bienvenida al miércoles sindical número 47 de Ultradía. Nuestro tema de hoy es prevención de la violencia contra la mujer en el mundo del trabajo. Esta charla la va a dictar el doctor Jairo Alberto Delgado Beltrán. Él es abogado agrarista del Departamento de Santander de la Universidad Nacional de Colombia, con una maestría en Derechos Humanos. Entonces, damos la bienvenida al doctor Jairo. Buenas tardes, doctor Jairo, ¿está por ahí? ¿Sí me escucha? Sí, lo escuchamos. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Bien, señor. Bueno, muchísimas gracias. Ustedes miran, ¿empiezo? Sí, damos inicio, gracias. Listo. Bueno, pues primero que todo agradecerles por la invitación. Buenas tardes a ustedes, a todas, a todos los asistentes, las asistentes al espacio. Agradecerles a ustedes, Ultradian. De antemano también felicitarles por el espacio. Escuché que ya no sé, 40 sesiones, tal vez 48 sesiones, de acuerdo a lo que escuché. Me parece importante que haya un espacio de formación entre ustedes, de construcción, porque pues hace parte también de los escenarios que puede ofrecerle a uno la vida sindical. Entonces, inicialmente vamos a extenderles ese agradecimiento y ese reconocimiento por el espacio. ¿Qué vamos a abordar hoy? Creo que es un tema bastante sensible y complejo en términos de la exigibilidad judicial, de los operadores judiciales frente a este tema. Es un tema sensible porque aborda la discusión sobre garantías de derechos de las mujeres, entender que es una perspectiva de género, que es un principio de vida y diligencia, que es un derecho fundamental a una vida libre de violencias. No es tan fácil, incluso en el abordaje cultural, básicamente también. Yo trabajé en el Ministerio de Trabajo un tiempito y inspectores es difícil, lograr con ellos hacer un abordaje de este tipo de casos con una perspectiva de género y mucho más pues con los patrones culturales que la gente tiene alrededor de esto, porque a veces usted ubica esto como un escenario de corte de discriminación positiva, pero la gente, particularmente los hombres, entienden que esto es una ponderación desequilibrada de derechos entre hombres y mujeres. ¿Sí? Entonces, siento que hay que empezar por ahí, por un espacio histórico, cultural. Alguna vez un inspector de trabajo me dijo eso, me dijo que pues el argumento es que eso es una discriminación contra los hombres y tal. ¿Sí? Yo tengo un argumento muy sencillo, un argumento histórico muy sencillo para eso. Ustedes me avisan si me están escuchando bien. Es que estaba tratando aquí conectar mis auriculares que creo que funcionan mejor, pero no sé si me están escuchando bien. Sí, profe, perfecto. Listo. Entonces, frente a esa realidad de poder aplicar una discriminación positiva, de entender que sí hay unas relaciones como conceptualmente se les denomina, unas relaciones asimétricas entre hombres y mujeres, yo tengo un argumento histórico muy fuerte,
y es que no hay un solo hombre en la historia de nuestro país, en la historia de Colombia, que pueda decir que ha existido a su esposa, asesinarlo si lo llega a encontrar con su amante, ¿sí? O en actos preparatorios o en actos sospechosos eh, de infidelidad, ¿sí? No hay una sola ley. Si eso, yo creo que ya hubiéramos desaparecido muchos de la vida. Pero en Colombia, en 1890, el Congreso de la República, 1890, ¿no? En 1890, con el Código Penal, la Ley 19 de 1890, se incluyó una causal de exoneración de responsabilidad penal por el uxoricidio. El uxoricidio es el asesinato del cónyuge, de la cónyuge. Y la ley 19 de 1890, que fue en ese momento el Código Penal, es causales de exoneración de responsabilidad penal, que si usted encontraba a su esposa, incluso a su hija, en actos de deshonra, y usted la asesinaba, se entendía eso como una causal de exoneración de la responsabilidad penal. Quiere decir, en términos concretos, había autorización para asesinar a la esposa. Y decía esta misma ley, e incluso si usted lograba evidenciar actos preparatorios de esas conductas de infidelidad o de deshonra, ¿sí? No hay una sola ley en Colombia que le haya permitido a las mujeres asesinar a los maridos por infidelidad. Entonces, el momento que el inspector me pregunta, de pronto ya con una carga social y cultural, y yo le doy un argumento histórico a partir de la ley 19 de 1890, el panorama empieza a cambiar. Es el Estado el que implementa una estructura normativa que genera estas condiciones de violencia contra la mujer. Evidentemente es el Estado el que también a través de normas tiene que ir corrigiendo lo que hizo mal en un periodo histórico. Esta ley 19 de 1890, para que ustedes lo tengan presente, estoy haciendo un recuento histórico para meterme al tema. Esta ley 19 de 1890 estuvo vigente hasta el Código Penal de 1936. Fue derogada en 1936. Si hacemos las cuentas, eso implica un poco más, casi de unos 40, 50 años, ¿sí? Es decir, durante 40, 50 años en nuestra vida republicana, los hombres tenían, y además que la ley 19 de 1890, la causal de exoneración era para el marido, no para la mujer. Y durante 50 años el hombre tuvo una causal de exoneración penal por el uxoricidio, si se llegaban a dar las circunstancias que les acabo de mencionar, hasta 1936. Entonces sí hay unas cargas históricas que el mismo estaba definido. Podemos hablar incluso de otros escenarios, el religioso, podemos hablar de los escenarios en educación, en la economía, donde ha habido unas cargas asimétricas, desequilibradas entre hombres. Históricamente han favorecido a los hombres. Entonces, eso explica de alguna manera por qué hay que aplicar la perspectiva de género en muchas decisiones, y los jueces están obligados a aplicar la perspectiva de género en muchas decisiones, en sus decisiones judiciales, ¿sí? Porque eso implica hacer un reconocimiento de esa discriminación histórica que se ha tenido frente a la mujer, ¿sí? Hasta 1980, para que ustedes lo tengan presente, hasta el año 2000, que es la ley 599 del 2000,
En 1980 aparece el otro código, el 36 al 80. Y hasta el 2000, que arranca la 599, en nuestra legislación penal, si el hombre accedía carnalmente a una mujer de manera violenta, es decir, la violaba, de una pena y de la responsabilidad penal si se casaba con esa mujer. Sin importar si a la mujer le interesaba o no casarse con el tipo. Si el hombre tomaba la decisión de casarse, se rompía el efecto de la conducta penal y no era responsable por acceso carnal violento. Un poco 60 años de una norma penal que entendía culturalmente que violar a una mujer se lograba subsanar haciéndola suya a través del matrimonio. Esa carga cultural es muy fuerte. Entonces, cuando uno discute delitos de feminicidio y la gente dice, muchos de los hombres dicen, si existe el feminicidio, pues tendría que existir como conducta penal. Bien, pues explíquese históricamente que en 1890, como les acabo de mencionar, una ley le permitió a los hombres matar a las mujeres y exonerarse de responsabilidad. Entonces, uno se explica por qué existe el delito de feminicidio. Porque así como el Estado estableció unas normas que culturalmente dieron unas prácticas equivocadas, erróneas en las relaciones hombre-mujer, pues el mismo Estado es el que tiene que mirar cómo aborda una sanen, que remedien esas conductas que la gente fue apropiando. ¿A través de qué? A través del derecho, de la aplicación de la ley. ¿Sí? Y lo mismo sucede con los delitos de acceso carnal violento. Entonces, a los hombres se les enseñó la capacidad de apropiación, de dominio, de sometimiento sexual de la mujer, porque incluso la misma norma penal le permitía, si eso sucedía, casar la suya y no tener ninguna responsabilidad penal. Claro, si usted se enfrenta a una sociedad de estas, con esas dos cargas históricas, ¿sí? Pero además de eso, con unas cargas de violencia en el marco del conflicto armado y del periodo de violencia en nuestro país, pues creo que el escenario no es el mejor para las mujeres en este caso. Entonces quería hacer como esa introducción histórica. A veces sí hay cuestionamientos a los avances de los derechos de las mujeres, pero son cuestionamientos que la gente hace de su práctica cultural. Yo quisiera recomendar muy respetuosamente, muy generosamente más bien, hay un libro de una señora que es la que aparece en el billete de 10.000, Virginia Gutiérrez de Pineda, que se llama Honor, Familia y Sociedad. Ella hace un análisis de caso Santander sobre la estructura patriarcal en el departamento de Santander. Yo lo tengo en PDF, si alguno quiere echarle una ojeada. No es fácil conseguirlo, toca ir a los huecos donde usted consigue libros de segunda, no hay ediciones después del año 89. Entonces, si alguien lo quiere consultar, con mucho gusto lo puedo compartir, pero ahí hay un abordaje de Virginia sobre esos patrones culturales que hay alrededor de este patriarcal, que es real en el país. Yo he litigado casos de feminicidio, de violencia intrafamiliar, y tengo una premisa frente a eso, y es que hasta el que usted cree el más bobo, el más tranquilo, el más pacífico, ese puede ser capaz de cometer un feminicidio, ¿sí? Entonces, frente a eso, es importante
no, no reduzcan o no minimicen el impacto que puede tener este tipo de conductas, que no minimicen una realidad, y es que a nosotros nos formaron así. Yo particularmente, ustedes que están allá en la pantalla o en sus casas en este momento, en sus puestos de trabajo, así nos formaron. Esta estructura patriarcal es milenaria. Así nos han construido como sociedad. Desde que llegó la invasión española, hay unas prácticas indígenas distintas, pero no matriarcales, ¿sí? La cultura patriarcal está presente en nuestro origen, y desprenderse de eso no es fácil, ¿sí? Se lo dice también una persona que ha convivido con eso, que se ha estrellado con eso, que ha tenido problemas con eso, que ha podido aprender de eso, se ha podido sensibilizar también con eso. Yo tengo, por ejemplo, un caso de feminicidio y de igual manera la comisaría de familia, su apreciación en ese momento fue tener consideración con el pobre muchacho que estaba enamorado, pero el pobre muchacho que estaba enamorado fue capaz de pegarle 3 puñaladas a la muchacha y matarla, ¿sí? Ese caso nosotros logramos llevarlo al contencioso administrativo en una reparación directa. Si no me dos sentencias, entre esas la nuestra de Soacha, de condena de reparación directa por omisión del Estado en su obligación de cuidado de la víctima que fue asesinada en Soacha. Entonces, uno cree que eso no es así, pero eso está presente en nuestra práctica social y cultural. Esto para decirles que en el mundo del trabajo es igual. No cambia mucho. En el mundo del trabajo también hay relaciones asimétricas entre hombres y mujeres. Relaciones que uno puede evidenciar en los cargos que ocupan las mujeres, en la forma en que se visten las mujeres, en las actividades que desempeñan en el mundo del trabajo, en la libertad de decidir, escoger y hacer lo que ellas deseen en su vida, dentro de la libertad de su cuerpo, de su sexualidad, que en el mundo del trabajo es complejo, porque una mujer en una sociedad como la nuestra, la colombiana, que el índice de familias que tienen jefatura femenina es muy alto. Según el DANE es como el 42 o el 46% de las familias en Colombia con jefatura femenina. Las familias en Colombia están lideradas por una mujer, por una cabeza de mujer, cabeza de hogar. Eso hace mucho más difícil la vida de las mujeres en el mundo del trabajo, porque la irresponsabilidad de los hombres en el ejercicio de su paternidad obliga, y no sé por qué, porque se ha generado esa carga que la mujer tiene que quedarse con los hijos. A veces en estos de custodias, fijación de régimen de visitas y de alimentos, yo les digo a las clientes, pues deje que los niños estén con él. ¿A quién definió que la carga del cuidado y la carga de los niños tiene que ser históricamente de las mujeres? ¿Sí? Pero en este país es así. Y una mujer que tiene que alimentar 2, 3 bocas, que tiene que llegar a la casa con el mercado, con los servicios, con el dinero para... Es una mujer que muchas veces en el mundo del trabajo tiene que aguantarse acoso, maltrato, violencia, no solo de los hombres, también de sus pares femeninas, porque la necesidad de poder alimentar 3 bocas las obliga a guardar silencio y a mantenerse en el lugar de trabajo.
esas relaciones asimétricas también están ahí en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo porque es el concepto que mejor ha desarrollado la OIT para darle alcance a la protección de, particularmente de las mujeres, pero diría yo, de todas las personas sin importar el vínculo contractual que tienen en ejercicio de esa actividad. Recuerden ustedes dentro de su formación sindical que hemos venido evolucionando particularmente en OIT de los escenarios en donde se hace reconocimiento efectivo de derechos. Simplemente hablábamos del lugar de trabajo y usted hablaba simplemente de la fábrica, ¿sí? Esto fue evolucionando para hablar luego del ámbito laboral, que iba más allá de la fábrica, ¿sí? Usted se desplaza a la fábrica, ¿sí? Usted sale a la reunión de fin de año con los compañeros de trabajo y sufrió una violencia, está en el ámbito laboral. No está en el lugar de trabajo, pero está en el ámbito laboral. Y fue evolución 190 de hoy te habla del mundo del trabajo, donde ya se incorporan aquellas personas, en las cuales, por ejemplo, yo me incluyo, que no tienen una relación de trabajo, pero no importa su vínculo contractual, tienen que ofrecerse garantías de protección de sus derechos fundamentales, un poco en el marco del trabajo decente que ha venido desarrollando también OIT. Bien, sobre ese escenario, sobre ese contexto, vamos a hablar grandes estructuras que abordan esto, particularmente frente a las mujeres. Dos de ellas incluyen también a los hombres y una particularmente se aplica exclusivamente para las mujeres. Entonces vamos a arrancar con lo que ustedes ya conocen, que es la ley del procedimiento de acoso laboral, la ley 1010 del 2006. Yo tengo unas diapositivas, les voy a presentar unas diapositivas. Si tienen alguna pregunta hasta ahora, algún cuestionamiento, alguna sugerencia, etcétera, etcétera, la recibimos ahora mismo. Levantan la mano. Y si no, pues yo aquí en la lista voy mirando y puedo ir preguntando. Quiero preguntarles si se ve la pantalla. Claudia Patricia. Sí, profe, se ve su pantalla. Sí, señor. Gracias. Bien. Entonces, lo que quise hacer en este momento inicialmente es un recuento histórico muy breve sobre por qué es necesario normas que protejan los derechos de las mujeres. ¿Por qué es necesario hacer discriminaciones positivas para proteger los derechos de las mujeres? ¿Por qué es necesario tener una perspectiva de género a la hora de tomar decisiones? Un poco el recuento histórico de lo que es la justificación. Por eso les cité varias normas, particularmente el derecho penal. Y ahora vamos a abordar las tres estructuras que les propuse. Una de ellas es la ley 1010 del 2006, frente a acoso laboral. La segunda de ellas, que de pronto muchas compañeras de ustedes deben tenerla presente, es la ley 1257 del 2008. Y la tercera de ellas, que vamos a terminar, es el convenio 190 de OIT. Vamos a acoso. ¿Cómo les ha ido a ustedes con acoso? Alguien que nos dé alguna apreciación frente, así no sea particular, así no sea personal, así no le haya tocado a usted, pero si haya escuchado de algún compañero o compañera que haya estado en una situación de estas.
¿Nadie? No, profe, yo creo que todos hemos O allá sí. vivido en algún momento acoso laboral Dime. en, digamos, en distintos escenarios, de distintas formas. Puede ser con las cargas laborales, puede ser porque usted no es tan amigo del jefe, eh, y por otras razones que también pues ya son más gravosas y que también se dan dentro del ámbito laboral y que son frecuentes. O sea, yo creo que la mayoría, si no por decirlo, eh, hemos estado en situaciones similares. Entonces yo creo que esto es general. Total. Y ni hablar de los contratistas, ¿no? No sé si Peor todos aquí aún. son de... Sí, claro. Peor aún, exacto. Bien, voy a hacer un recuento de un estudio que hice de acoso, particularmente frente al alcance de decisiones judiciales, y se van a dar cuenta lo ineficiente que es esa vaina. Eso lo que genera es un escenario de mayor conflicto, de mayor presión al interior de la entidad y, y en el fondo no resuelve. El primer escenario de acoso, Ley 1010 del 2006, tiene esa que logré encontrar del 2006 al 2018, que fue el estudio que hice, tengo que actualizarlo. Y en la página de la rama judicial, en los informes de gestión de rama judicial, dentro de las estadísticas de acoso, están esas cifras que ustedes están viendo ahí. Entre 2006 y 2018, es decir, 13 años de vida, se dieron 109 sentencias. ¿Sí? 17 de ellas, es decir, el 16%, fueron favorables. El 89 de ellas, es decir, el 84%, fueron desfavorables. Es decir, no se probó la conducta de acoso. ¿Sí? Porque ustedes saben que el acoso tiene unas conductas tipificadas en la misma ley 1010 del 2006. Pero miren esta cifra, de las 17 que fueron favorables, 14 de ellas fueron por tutela. Quiere decir eso, que solo 3 fueron favorables en aplicación de la ley 1010 del 2006. ¿Sí? Datos realmente preocupantes y pesimistas frente a lo que es una norma que busca prevenir, erradicar y sancionar estas conductas de acoso, que además debe decirse, la Corte Constitucional ha referido que esta ley 1010 del 2006 y esta figura de acoso laboral no se aplica para los contratistas, porque los contratistas no tienen una relación reglamentaria ni una relación de trabajo, para lo cual esta norma no se aplica. ¿Sí? Como les dije ahorita, pues, es peor el escenario. ¿Sí? Esas estadísticas de acoso pueden terminar en una gran conclusión, y es que el procedimiento realmente es inocuo. Es un procedimiento inútil, no funciona. Es decir, si durante 13 años hemos tenido realmente solo 3 decisiones, porque como les dije, 14 fueron por tutela, hemos tenido solo 3 decisiones. Esto quiere decir que en el fondo no funciona y no ha servido. Y esto le estoy hablando de las estadísticas a nivel nacional
dentro de las competencias de los jueces laborales en este tipo de decisiones, ¿sí? Primer escenario, que realmente es muy poco lo que se resuelve. Solo 109 sentencias, ¿sí? Es decir, muchas de las de apertura de estos trámites de acoso se quedan en la entidad, bien sea en los comités de convivencia o bien sea resolviéndose en una oficina de control interno, pero no salen de ahí. Muy pocas de esas que llegan a los despachos laborales en decisiones terminan en estas cifras tan bajas y tan reducidas. Entonces uno debiera preguntarse, ¿para qué sirve entonces del 2006? ¿Sí? Y mucho más frente a los casos de violencias contra las mujeres. Porque como le referí, ustedes tienen claro que dentro de la ley 1010 están determinadas las conductas específicamente que tipifican el acoso laboral. Sobre ellas tiene que probarse la conducta, esa causal. Si esa causal no se prueba, pues evidentemente sanción por acoso, ¿sí? Que es un poco la dificultad que tiene. Realmente la dificultad está alrededor de probar las conductas, porque siendo un trámite, podría decir, de naturaleza sancionatoria, la conducta y la probanza de la conducta tiene que hacerse de manera objetiva. Tiene que conducir a lo que más o menos en materia penal uno menciona la conducta más allá de cualquier duda razonable. Entonces uno ve que las cifras tan bajas de decisiones frente a esto permiten cuestionar la dificultad que tiene probar estas conductas, porque se dan en un entorno en donde muchas de las pruebas circulan también en un riesgo o en una vulnerabilidad. Si usted tiene que probar con un testimonio, el testimonio nace de la compañía a su lado. Y esa compañera y ese compañero que está a su lado, pues evidentemente busca evitar dificultades o problemas con su testimonio que puedan afectarlo a él también dentro de su actividad o dentro de su ejercicio laboral. Entonces, cuando hay una relación, en este caso, en una relación de subordinación, y quien tiene que tomar una decisión dentro de esto, no aplica un enfoque con perspectiva de género, ni aborda las realidades de las violencias que está sufriendo esa mujer, pues esa mujer se vuelve la problemática realmente dentro de la entidad o dentro de la empresa. Tiene un elemento importante y es que hay un fuero reforzado. Ese fuero reforzado permite que esta persona tenga una garantía de protección de estabilidad de 6 meses a partir de la presentación de su queja por acoso, pero como ustedes ven las cifras, realmente esto no termina o no concluye en decisiones que censuren, condenen, sancionen estos comportamientos de acoso laboral en el mundo del trabajo, ¿sí? Muchos de ellos que lindan en un lindero muy delgado, acoso sexual, que ya tienen un alcance más de naturaleza penal. Pero muchos de los conflictos que se derivan en este tipo de relacionamiento pasan de alguna manera por esas conductas de acoso sexual que se presentan en la entidad o en la empresa o en el lugar de trabajo. Bien, preguntas hasta ahí frente a acoso. Solo quería traerle las estadísticas para que se verifique cifras que hay alrededor de eso.
Terrible todo eso, profe. Pero si eso es en el sector público, ¿cómo será en el privado, no? O sea, pues debe ser terrible, Sí, pero digo yo. dime. No, que me hago esa pregunta, ¿cómo debe ser en el sector público? Sí, Perdón, en el privado. bueno, ahí está la siguiente diapositiva, ¿sí? Estos son providencias, estos son sentencias que se han tomado, ¿sí? De esas 109, 73 llegaron a la Corte Suprema. Las que llegan a la Corte Suprema son de sector privado, ¿sí? En este caso, el porcentaje más alto, como usted lo menciona, el 67% de los casos que llegaron a sentencia son de sector privado. 23% al Consejo de Estado, que es sector público, y 10% que llegaron por vía de tutela a la Corte Constitucional. Entonces ahí explica un poco su pregunta de cómo será en el sector privado. ¿Sí? Muchas de estas mujeres que, que toman unas actividades muy masculinizadas tienen unos niveles de violencia y de acoso muy altos. Las mujeres vigilantes, por ejemplo, ¿sí? Que son labores muy masculinizadas y donde existe un relacionamiento de hombres y mujeres adoptado también alrededor del comportamiento masculino que hay en esa actividad. Ahí hay mucho en términos de acoso y particularmente de acoso sexual. Bien, entonces frente a esto, la compañera de la DIAN, ¿sí? O la compañera, no sé, de Casa Limpia, pongo un ejemplo, está sufriendo una situación, la orientación que se le da es acoso. Bien, vaya por acoso, en el trámite de acoso, de acuerdo a la ley 1010 del 2006, usted tiene que agotar primero esa instancia interna, y esa instancia interna es casi interminable, es casi psiquiátrica, para luego usted irse a un despacho judicial donde los índices de sentencias son muy bajos en el reconocimiento de acoso. Entonces, un primer camino para que lo tengan presente. Ese yo diría es el camino más trochudo. Yo no la mandaría por ese lado, ¿sí? Pero ahí está. Vamos a ver el otro camino, que es la otra estructura que les había mencionado, y es la ley 1257 del 2008. Esta ley 1257 del 2008 pregunta, ¿ya la conocen? Sí, ya la habrán visto ustedes. Es muy famosa. ¿Quién la conoce? ¿Alguien que no? Ahí mismo sin participar o abrir el micrófono y decir, yo la conozco. ¿Nadie? Compañeros, Creo compañeras. que no, profe, porque no hay manitos ¿No? levantadas. Ah, bueno. No, yo no la conozco tampoco, profe. Bueno, les agradezco la sinceridad porque esta es una de las normas que más se ha trabajado en violencias contra la mujer y eso nos permite hacer una primera conclusión. Uno, por nada hacemos solo ley 1257 del 2008. Esa es una primera conclusión. Dos, que es importante apropiarse de esa norma. Esa norma ha logrado avances significativos para los derechos de las mujeres en todas las instancias judiciales, en todas las especialidades, laboral, civil, familia, penal, ¿sí? Esa es como la Biblia de las abogadas y abogados que ejercen el derecho con de las mujeres, ¿sí? Porque eso es un debate que hay en términos de las identidades de género. La ley 1257 del 2008 es una ley que protege los derechos de las mujeres, ¿sí? Pero pues evidentemente, si la identidad de género de esa persona es mujer,
claramente hay que proteger sus derechos. Es decir, una mujer trans, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, 7 del 2008, salimos bien de 10 del 2006, creo que ley 10 del 2006 más o menos es más cercana a ustedes. Bien, 1257 del 2008, ¿qué es? Es un acumulado, es una suma que viene de 1996, cuando el gobierno, el Estado colombiano incorporó dentro del bloque constitucional la Convención de Belén. La Convención de Belén se adoptó por los países que constituyen el sistema interamericano de derechos humanos de la OEA. En Belén, Brasil, se adoptó la convención y la convención anduvo solitaria durante mucho tiempo, desde el 96 más o menos hasta el 2008, que un grupo de congresistas en el Congreso de la República, con nombre propio, liderados particularmente por una senadora que se llama Gloria Inés Ramírez, empezaron a construir o a estructurar esta norma que permitiera el desarrollo de un tratado de derechos humanos que se había adoptado hace 12 años, pero que no se había puesto en funcionamiento. Y nace la ley 1257 del 2008. Esta ley 1257 del 2008 está creada para prevenir, erradicar y sancionar las formas de violencia contra la mujer. La ley establece 5 formas de violencia. Por eso les digo que la próxima sesión nos toca hacerla solo de 1257. ¿Cuáles son las 5 formas de violencia? Una violencia física, que parece que no tiene mucha dificultad de análisis, pero para algunos operadores sí tiene mucha dificultad de análisis. Psicológica, que si para muchos operadores no son capaces de identificar la física, la psicológica mucho más compleja para ellos. Está la violencia sexual. Está la violencia económica y la violencia patrimonial. Esas formas de violencia las establece la ley 1257-2008 y con esta norma que busca que cuando se dé una violencia se aplique las sanciones correspondientes. De eso se ha avanzado jurisprudencialmente y particularmente la Corte Constitucional ha tomado decisiones muy importantes frente a esta. Se ha avanzado poco en lo legislativo, muy poco sobre cuál puede ser el alcance de una violencia patrimonial o de una violencia económica. Y se van incorporando poco a poco en la estructura legal. Bien, la violencia económica la vive una mujer cuando a partir de este factor económico empieza a sufrir actos de maltrato, de humillación, de discriminación. Es el típico caso que yo he conocido del marido, que es una boleta, que pone a la señora todos los días con 20 o 30 mil pesos para el mercado diario. Es un acto de sometimiento real. ¿Sí? O sea, el hombre no es que sale a hacer todos los días, le deja los 20 o los 30 mil pesos o lo que le deje, ¿sí? Con la intención clara de hacer un ejercicio de autoridad y de sometimiento frente a ella. Lo que le digo, el tipo no hace mercado, el tipo todos los días le deja eso, tal, 20, 30, así, graneadito, al goteo. Y ella tiene que estar pidiéndole para todo. ¿Sí?
que se le acabó el suministro de sus toallas higiénicas y de su desodorante y de sus implementos de higiene. Tiene que ir a, no sé, los 15.000, 20.000 o 30.000 para comprarse sus toallas higiénicas, para comprarse su... Ahí hay un nivel de violencia económico que vive esta señora, ¿sí? Determinada por ese factor económico que ejerce quien tiene una autoridad o aplica una autoridad a partir de ese factor económico. ¿Se ve mucho? Sí, se ve mucho, ¿sí? Ahora, la violencia patrimonial. La violencia patrimonial se ejerce sobre el patrimonio de la víctima. Yo siempre pongo un caso, lamentablemente, familiar, porque yo vengo de una región donde la cultura patriarcal es muy arraigada, muy evidente, y mi tío es el que le administra a su mujer el patrimonio que le quedó de la herencia y toma decisiones sobre ese patrimonio que es de ella, no es de él, ¿sí? Ustedes saben en sucesiones que los bienes que entran a cualquiera de los cónyuges por sucesión o por herencia no hacen parte de la sociedad conyugal. El tipo los administra. Pero hay un típico caso patrimonial en el mundo del trabajo y es el caso de las mujeres particularmente, pero puede ser también de los hombres, a los cuales se les descuenta parte de su salario por alguna circunstancia determinada por el empleador. Caso concreto, que es muy real frente a las mujeres y es una violencia patrimonial frente a las mujeres en el mundo del trabajo. La señora que en su condición de mujer, de cabeza de hogar, tiene que sacar permiso el lunes o el martes para ir al colegio a recoger los boletines del niño, ¿sí? Enfermó y tiene que sacar permiso para ir a llevarlo al médico. Este señor dentro de la empresa le descuenta ese día que ella no estuvo en las actividades laborales, ¿sí? Eso es una violencia patrimonial en el mundo del trabajo. Él está afectando el patrimonio de ella, que es su salario, ¿sí? Con una carga totalmente cultural, asimétrica, que es la sociedad en donde ella tiene que asumir el cuidado de sus hijos de manera exclusiva. Eso es una violencia patrimonial en el mundo del trabajo, ¿sí? La Corte Constitucional ha logrado avanzar en la configuración de las violencias psicológicas y hoy en día, afortunadamente, con lo que se denomina la perspectiva de género, hay decisiones en violencia intrafamiliar que terminan con sentencia condenatoria por violencia intrafamiliar psicológica, no física. Eso ha evolucionado de manera significativa, porque siempre entendimos que la violencia intrafamiliar se materializa con el maltrato físico. Muchas de las mujeres intrafamiliar llegan a la conclusión que ha sido mucho más duro el maltrato psicológico. Genera mayores secuelas y es real, ¿sí? Es real en términos de la afectación emocional de una persona. Lo que uno podría decir, las conductas traumáticas que ha vivido esa persona. Hay decisiones muy importantes de la Corte Constitucional. Por ejemplo, la Corte Constitucional ha entendido
dentro de la causal segunda, no, la causal creo que es tercera, de divorcio del Código Civil, el artículo 154, que cuando el legislador habla de tratos crueles, ultrajes y maltratamiento de obra como una causal de divorcio, entiéndase estos desde las afectaciones emocionales que ha sufrido esa persona. A tal punto que hay una sentencia de la Corte Constitucional que configura los celos como una violencia psicológica que se enmarca dentro de esa causal. Nuestros operadores judiciales, particularmente jueces, siempre aplicaron esta causal tercera desde la evidencia física del maltrato físico. Es decir, la señora tenía que llegar o con el morado o con el puñal en la barriga, llenas marcadas de juete o correa, para entender que había un maltratamiento, un trato cruel o un maltratamiento de obra. Y la Corte Constitucional, desde la aplicación de la Ley 1257 y la Convención de Belén, ha entendido que eso se extiende a la violencia psicológica como causal de divorcio. Eso ha sido un avance significativo de reconocer esta violencia psicológica. Bien, ¿qué hace Ley 1257 del 2008? Ley 1257 del 2008 es transversal, lo que uno entiende hoy en día como transversal, es decir, que atraviesa todo y pasa por todo lado. Es como la sombrilla, como el paraguas. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Alguna pregunta, compañeros, compañeras? No, profe, no veo manos arriba. Listo. Espero que estén allá atentos todos, oiga. Bien. Es que como los Entonces, compañeritos están trabajando, profe, entonces ellos están trabajando, están escuchando. ya están en el puesto de trabajo en este momento. Sí, sí, claro, profe. Vale. Entonces, pero ellos están atentos, están escuchando. Bien. Gracias. O cualquier cosita por el chat escriben si tienen alguna pregunta. Bien. Entonces, lo que hace 12 es incorporar unas formas de violencia. Listo. Eso en el marco de la Convención de Belén, que es un tratado de derechos humanos que entra al mismo nivel de la Constitución. Bien. ¿Qué es lo que se ha hecho con eso? Y particularmente la Corte Constitucional. Lo que ha hecho es atravesar todos los marcos normativos y en todos esos marcos normativos yo podría utilizar una figura simbólica. Marcos normativos ha venido sembrando esa semilla de la Ley 1257 y la Convención de Belén. Entonces, se pasa por la legislación penal y allá pone la semillita de la Ley 1257. Pasa por la legislación de familia y allá pone la semillita. Pasa por la legislación laboral, allá pone la semillita. Pasa por la legislación civil, allá pone la semillita. Y la ha venido atravesando las legislaciones o estructuras legislativas que tenemos. Esto es importante decirlo con el simbolismo de la semilla, porque quienes hemos tenido una formación jurídica, una formación de derecho, se nos enseñó una estructura formal de la aplicación del derecho. Pues por eso usted ve Código Civil y ve Procesal Civil. Usted ve Especial, Penal General y ve Procesal Penal, ¿sí? Usted ve laboral individual, laboral colectivo y ve procesal laboral, ¿sí? Así, la mayoría de las formas de construcción académica se nos fueron imponiendo de esa manera. Entonces uno entendió en esa lógica
Usted, si es un caso penal, usted aplica Código Penal y Procesal Penal, ¿sí? La aplicación de los derechos humanos y sobre todo de los tratados de derechos humanos y del sistema interamericano que hemos adoptado, especialmente esta de Belén, es transversal. Y poco a poco los operadores judiciales, los jueces especialmente, han venido entendiendo el alcance de esto. Porque si usted trabaja en el caso de violencia intrafamiliar, el juez aplica, en este caso de violencia intrafamiliar, solo el tipo penal que él conoce desde el Código Penal. No le da la dimensión de aplicar el Convenio de Belén y la 1257. Esa línea jurisprudencial la ha construido la Corte Constitucional, que es lo que uno entiende o se denomina ahora las decisiones con perspectiva de género. Siempre un trámite judicial en donde esté de presente la violación de derechos fundamentales o derechos humanos de las mujeres, cualquier operador judicial, llámese laboral, penal, civil, familia, sucesiones, etcétera, tiene que aplicar la perspectiva de género. Porque en medio del litigio hay una mujer. Y esta perspectiva de género se estructura con la sombrilla que les acabo de mencionar. Un poco el Convenio de Belén y la Ley 1257 de 2008. Bien, en ese escenario, la Convención de Belén establece un derecho de las mujeres que poco a poco la Corte Constitucional vino aplicando en estas distintas legislaciones y se vino acuñando. Porque vuelvo al tema de la formalidad en nuestra educación en las universidades y claramente uno se educa mal. Y en la Constitución a usted le enseñan cuáles son los derechos fundamentales. A partir del artículo 11, derecho a la vida, y esos derechos fundamentales usted los apropia conceptualmente aplicación de los casos que correspondan a su aplicación. Este derecho fundamental a una vida libre de violencia no está en la Constitución. No está en el capítulo de los derechos fundamentales. Es un derecho que incorpora un tratado que tiene el mismo nivel de la Constitución y que desarrolla la Corte Constitucional. Por eso a veces uno se enfrenta a operadores judiciales donde uno dice, su señoría, le está violando su derecho fundamental a una vida libre de violencias. Y el hombre, pues bravo, se embejuca y le dice a uno que eso no es ningún derecho fundamental. Claramente no está en la Constitución en su estructura formal, dogmática de los derechos fundamentales, es incorporada y desarrollada jurisprudencialmente. Entonces, ese derecho hay que aprendérselo. El derecho fundamental a una vida libre de violencias. ¿Qué es eso? Lo que se aplica con la ley 2, ¿sí? Las 5 formas de violencia. Si existen cualquiera de estas formas de violencia contra una mujer, se le está violando un derecho ¿qué? Fundamental. ¿Cuál? A una vida libre de violencias. ¿Sí? Ese escenario hay que contemplarlo siempre en el ejercicio argumentativo. Porque muchos de estos operadores, como les digo, no lo aplican, no lo han querido aplicar y el desarrollo por decisiones de la Corte Constitucional, que incluso hay sentencias de la Corte Constitucional donde ordena a la Escuela Lara Bonilla, a la Escuela Judicial Lara Bonilla, hacer cursos,
frente a 1257, cursos con perspectiva de género, y bueno, todo esto ha venido de alguna manera evolucionando. Entonces hay una comisión de género en la rama judicial que ya de alguna manera u otra se preocupa por esto. Aquí hay incluso en la Corte Constitucional una sentencia emblemática de una consejera de Estado, una señora que se llama Estela Conto, que incluso llegó a ser la presidenta de la Comisión de Género de la rama judicial. Estela Conto se estaba separando del marido y en el divorcio ella estaba solicitando una indemnización por la violencia sufrida contra el señor. En materia civil se la negaron. Le tocó ir a la Corte Constitucional y a sentencias emblemáticas en la Corte Constitucional, pero estamos hablando de una persona que es consejera de Estado de un alto tribunal del país. Si esto le pasa a esta mujer que tiene una fuerte influencia en la rama judicial, pues imagínese a la señora de Suacha que vive en Cazuca y tiene que viajar a la comisaría de familia a ver si el comisario le resuelve algo. Entonces, es importante que en medio de nuestro ejercicio podamos hacerlo. Eso no tiene mayor alcance. Si usted encuentra una hermana, una prima, una vecina, es importante que entienda que ese es un derecho fundamental. Y como es un derecho fundamental, ¿qué sucede? Procede constitucionalmente su protección a través de ¿qué? De la acción de tutela. ¿Sí? Y como procede su protección a través de la acción de tutela, eso es lo que sucede con el caso que les trae. Esta sentencia T878 del 2014. Esos son datos, todo eso no es de la sentencia, simplemente me refiero a la sentencia. Esa sentencia T878 del 2014 es el caso de una mujer que es secretaria en una universidad en Barranquilla. Y siendo secretaria, es compañera de pareja con otra persona de la universidad. En una situación de conflicto entre esta pareja, este señor dentro de la universidad golpea a la señora, le pega a la señora. La señora, evidentemente, presenta la queja ante la universidad frente a este hecho de violencia y sucede lo que lamentablemente al día de hoy sucede, que le terminan el contrato de trabajo a la señora y la sacan de la universidad. Esta señora presenta una acción de tutela que en primera y segunda instancia fue negada. ¿Y fue negada por qué? Por una formalidad que tiene el decreto 2591, que tiene las acciones de tutela, que la tutela es un mecanismo que subsidiario. Si hay un mecanismo principal, esa persona tiene que ir ante esa instancia judicial. ¿Y cuál es el mecanismo principal en este caso? Pues si se dio un caso de acoso o maltrato, 1010 del 2006, si se dio un despido sin justa causa de la señora, pues tendrá que ir ante un juez laboral para que el juez laboral, después de, no sé, 3 años de debate, decida si fue un despido sin justa causa y tase las debidas indemnizaciones de la señora. Entonces, le niegan en primera y en segunda instancia la acción de tutela y llega a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, creo que en una muy buena decisión, en un buen saber de este caso, ¿qué aplica? Aplica la Convención de Belén que les estaba mencionando y la Ley 1257 de 2008.
tiene un derecho fundamental ¿a qué? A una vida libre de violencias, ¿sí? Particularmente en el mundo del trabajo. La sentencia es tan importante que dice que los empleadores tienen la obligación de prevenir, erradicar y sancionar las violencias que sufren las mujeres en el mundo del trabajo. Es una obligación de los empleadores. Y esta sentencia, 7 de 2008, ordena, póngame en cuidado, ordena el reintegro de la señora a su cargo y la respectiva indemnización por el despido sin justa causa. Quiere decir que la señora, aplicando un derecho fundamental, que es el derecho fundamental a una vida libre de violencias, aplicando la ley 1257 y la Convención de Belén, ¿qué logró? Logró que en trámite de tutela se hiciera naturaleza, se hace en un trámite laboral. Es decir, de manera muy resumida, podría decirles que la señora se ahorró un proceso laboral que logró por vía de tutela. Esto para concluir una cosa importante. Este mecanismo funciona, hay que utilizarlo. El mecanismo de exigibilidad de este derecho fundamental a una vida a través de acción de tutela funciona. Algo adicional, funciona para cualquier persona sin importar su vínculo contractual. Quiere decir esto, desde mi experiencia personal, profesional, laboral, que yo siempre me iré con una acción de tutela para garantizar el derecho fundamental a violencias y jamás me iré por un trámite de acoso laboral con las estadísticas, las pésimas estadísticas que les di, porque eso es prolongar un escenario revictimizante incluso para ella, que no es funcional, es inocuo. En cambio, por mecanismo de acción de tutela, y más con este precedente del 2014, es mucho más rápido, mucho más eficiente y abre dentro de la ley, diría dentro de los operadores judiciales laborales, abre un debate sobre los mecanismos de protección real eficientes para una mujer que es en el mundo del trabajo. Siempre que ustedes lo tengan presente y lo puedan hacer, agoten la tutela, la acción de tutela, en el marco de la 1257 de la Convención de Belén, en aplicación de este derecho fundamental a una vida libre de violencias. Bien. Quería llegar hasta esa estructura porque venimos de un trámite formal, en una decisión de un despacho laboral frente al acoso, para encontrarnos con 1257 del 2008 en el marco de las violencias que sufren las mujeres, que son violencias que, como les mencioné, también están en el mundo del trabajo o en este escenario laboral. Bien, esa es la segunda estructura que quería proponerles a partir de la discriminación que hice de las 5 formas de violencia. Yo desde mi experiencia laboral, cuando toco ejemplos, es porque los he vivido, pero he tenido casos de esto, de mujeres que tienen que ir a recoger los boletines de sus hijos o que tienen que ir a un tema médico con sus hijos y les descuentan el día de trabajo, ¿sí?
eso es una violencia patrimonial y por vía de tutela hemos logrado que se reconozca como violencia patrimonial, ¿sí? Entonces, esa es la segunda estructura que quería proponerles en términos de proteger los derechos fundamentales, los derechos humanos de las mujeres en el mundo del trabajo. Bien, esto hasta ahí, más o menos hasta este año, fue el mecanismo que se tuvo. Yo recuerdo que hice unas jornadas de trabajo con la gente de la ADE, de la Asociación Distrital de Educadores, como en el 2018, tal vez 2019. Y ya se venía discutiendo en el país la tercera estructura que les voy a proponer. Entonces, mecanismos de protección de derechos de las mujeres en el mundo del trabajo. Llevamos dos. Uno, 1010 del 2006, acoso laboral. Dos, ley 1257 del 2008 y convención o convenio de Belén para prevenir y erradicar contra la mujer como el segundo escenario por vía de tutela. Bien, en ese 2018-2019, para que ustedes lo tengan presente, se estaba discutiendo, se estaba adoptando en el seno de la OIT el convenio 190. Este convenio 190, si no estoy mal, era gobierno Santos. Santos en ese momento, creo que estaba o Clara López o Griselda, bueno, Griselda, una que estuvo del partido de la U tal vez. Y el Estado colombiano no lo adoptó. El Estado colombiano no adoptó el convenio 190. O sea, estuvimos del 2019 con la posibilidad de incorporar este convenio 190 en nuestras relaciones de trabajo, en el mundo del trabajo. Yo recuerdo en ese momento con la ADE que lo dije frente a su ejercicio sindical. Dije, yo creo que si hay una agenda que deba tomar el movimiento sindical, es proponerse, hacer incidencia para que el Estado colombiano adopte el convenio 190. Pasó Santos, pasó Duque. En este gobierno del presidente Gustavo Petro se dio la incorporación del convenio 190 de la OIT. También, y hay que decirlo, siendo ministra Gloria Inés Ramírez. Esto hasta ahora estoy sacando la conjetura, porque Gloria Inés fue gestora de la 1257-2008, pero también ahora siendo ministra de Trabajo fue la que presentó 90 de OIT para la adopción en el Congreso. Se adoptó en el Congreso. El Congreso la adoptó hace muy, muy poco. El 4 de agosto del 2025, el presidente Gustavo Petro firma la ley 2528. Esta ley 2528 incorpora dentro de nuestra legislación y particularmente constitucional el convenio 190 de la OIT. Y este convenio 190 de la OIT habla de dos elementos que yo ya les acabo de mencionar. Nosotros todavía estamos como muy cortos en toda nuestra estructura tripartita, estamos todavía muy cortos frente al abordaje de esto. Pero es una obligación más del ejercicio empezar a apropiarlo. Esto no lo va a apropiar el Estado, ni lo van a apropiar los empresarios, no.
esto lo tiene que apropiar los y las trabajadoras para hacerlo realmente efectivo. Es decir, en este momento tenemos un tratado con un rango constitucional de protección de derechos humanos, que es este convenio 190 de la OIT. Y les digo que aborda los dos elementos, porque el convenio habla sobre violencia y acoso en el mundo del trabajo. Por eso les mencioné, nosotros todavía estamos muy cortos, porque uno cree que acoso y violencia es lo mismo. Y la gente sigue, cuando digo la gente es las organizaciones sindicales, los inspectores de trabajo, los jueces laborales. Violencia es lo mismo y no es lo mismo. No olviden, acoso son unas conductas que están tipificadas y que deben probarse dentro de la materialización de ese comportamiento. La violencia se extiende a esas formas de maltrato, afectación, tanto en lo físico, en lo psicológico, en lo patrimonial, en lo con la ley 1257 del 2008, que tienen un trato distinto. Por eso el convenio aborda las dos formas e incorpora la protección de las dos formas, tanto del acoso como de la violencia, ¿sí? Y el convenio, sí, de manera clara y específica, establece e incorpora la violencia por razones de género, como una conducta particular especial de protección a partir del convenio. Es decir, el convenio va a proteger las formas de violencia, las formas de acoso, pero va a proteger de manera especial la violencia y el acoso que se da por razones de género, y particularmente las que sufren las mujeres. ¿Y cuál es el reto que tenemos frente al convenio 190? En este momento, volviendo a un recuento de esto, es: no utilice acoso. Si es una situación que amerita una acción de tutela, utilice tutela dentro de 1257. Pero no solo 1257 y Convención de Belén. Ahora incorpore convenio 190 del 2019 de OIT dentro del marco de protección de esta acción constitucional o esta acción de tutela. ¿Cuál es el reto del convenio? El reto del convenio realmente es el desarrollo del mismo. No olviden que los convenios de OIT entran como obligaciones generales del Estado, que al ingresar tienen que empezar a desarrollarse los compromisos que el mismo convenio le da al Estado, le fija, le determina al Estado que suscribe este convenio. Entonces, aquí hay muchos elementos por desarrollar. Por ejemplo, las entidades tienen que empezar a estructurar unos protocolos de aplicación del convenio 190 de OIT, que definan unas instancias internas de prevención, investigación y sanción de estas formas de acoso y violencia en el mundo del trabajo. Otro reto importante que tenemos a partir del convenio 190 de OIT. Y este convenio 190 de OIT es integral, es universal
frente a la incorporación de actores importantes del mundo que, como les digo, no necesariamente tienen una relación laboral. Por ejemplo, los contratistas, ¿sí? Por ejemplo, los aprendices o personas que están en proceso de formación, pasantes, las personas incluso que están en busca de empleo, ingresan dentro de este convenio 190. Empleo, que están como postulantes de empleo, entran. Los voluntarios entran dentro del convenio 190, ¿sí? Por ejemplo, la secretaria de la Junta de Acción Comunal de su barrio no tiene ninguna relación laboral con usted ni contractual, no. Está haciendo una actividad, una labor voluntaria, ¿sí? Un voluntariado, un trabajo comunitario dentro de la Junta de Acción Comunal. Hechos de violencia, no sé, hechos de violencia por parte del tesorero o por parte de otro integrante de la Junta. Aplique convenio 190. Utilice una tutela. Miren la universalidad de los sujetos que están aquí, que nos lleva a cuestionarnos si el trabajo necesariamente tiene que enmarcarse dentro de una relación productiva. Productiva en términos de generar riqueza y ganancia, ¿sí? Que se transformen Se congeló la pantalla, profe. de otros escenarios, ahora de la economía del cuidado, por ejemplo, ¿sí? Y el DANE dice que la economía del cuidado es el 2010, que tiene que hacer la cuantificación de el cuidado o de lo que representa el cuidado en las cuentas nacionales. Entonces el DANE dice que el cuidado representa el 20% del Producto Interno Bruto. Dígame qué sector de la economía produce el 20% de riqueza. De pronto el sector de hidrocarburos, diría yo, ¿sí? O el sector minero. Pero son relaciones de trabajo dentro del mundo del trabajo que incorpora este convenio 190 de OIT, que no necesariamente pasan por las relaciones formales de empleador y trabajador, de producción y salario, ¿sí? O el ejemplo que yo les pongo de la Junta de Acción Comunal frente al trabajo comunitario, que también en este país nunca se ha cuantificado y que ha generado riqueza en este país. Hay un libro de Luis Emiro Valencia sobre la historia de la acción comunal, y Luis Emiro, que fue una de las personas que estuvo muy cerca del movimiento comunal, dentro de sus investigaciones logró concluir que el 32-35% de las obras de este país las ha hecho la comunidad, y particularmente las juntas de acción comunal, y es real. El salón comunal, la carretera veredal, la escuela veredal, incluso los incorpora. ¿Qué pasó? Este convenio 190 los incorpora en su aplicación. Entonces, miren la dimensión que tiene esto, pero aterricémoslo solo en nuestras relaciones de trabajo, ¿sí? Pero aplica para relaciones de trabajo para contratistas, ¿sí? Y para pasantes, aprendices, que podría ser como las personas
que uno de manera más cercana puede tener ahí, en donde no existe una relación legal y reglamentaria, una relación de trabajo. Pero pasantes, es decir, hay muchos estudiantes de universidad que llegan a una empresa o que llegan a una entidad y no sé, se ganan algo. Bueno, puede ser también incluso formas de violencia del mismo género, ¿no? Entre mujeres o entre hombres, que como no tienen una relación laboral, entonces no tienen un marco de protección. Lo que hace el convenio 190 es incluir toda esa dimensión. No solo esas personas con un contrato de trabajo, una relación laboral reglamentaria, sino también, como les digo, aprendices, pasantes, voluntarios, personas que buscan empleo, ¿sí? La dimensión de 190 nos va a generar unos retos importantes a través de acciones de tutela. Bien, otro reto que tiene 190, convenio 190 de OIT. O sea, todas estas formas que antes entendíamos de violencia y de acoso, que uno decía, no, pero es que tal, no, no vaya al comité, haga tutela 1257, haga tutela Belén, la Convención de Belén, y haga tutela convenio 190, ¿sí? Como les mencioné, otro de los retos de 190 es la adopción de estos protocolos de implementación del convenio, que permita garantizar los derechos que establece el convenio, ¿sí? Particularmente la prohibición de las formas de violencia y acoso en el mundo del trabajo, ¿sí? Particularmente la adopción de esas estrategias que den un procedimiento claro de protección dentro de la empresa o dentro de la entidad a estas formas de violencia. Quiere decir esto que poco a poco este marco va a derrumbar a 10/10 del 2006. Porque si ya es ineficiente, lo que hay que hacer es empezar, digamos, a darle su cristiana sepultura, digámoslo de esa manera, a partir de esto, de cómo esto empieza a sustituir un mecanismo tan ineficiente como 10/10. Las entidades tienen que establecer, es el Estado colombiano y por eso hay que hacer incidencia en que este convenio inicialmente con 190 es tutela. Igual que sucedió con 1257 del 2008, que nadie la aplicaba y solo cuando empezó tutela y empezaron a llegar a la Corte Constitucional, empezaron a salir decisiones que le fueron dando forma a lo que hoy ya conocemos como un marco de protección de derechos de las mujeres. Esto inicialmente debiera ser o debe ser la agenda legislativa que están con los trabajadores en este país. Es decir, senadores o representantes a la Cámara que estén cerca del movimiento sindical, de la CUT, de la CGT, como ustedes, que hagan esa incidencia en términos de reglamentar o desarrollar legislativamente el convenio, ¿sí? Porque hay que crear estos procedimientos de protección. Se pueden ir por vía de tutela y se van a ir por vía de tutela, pero hacerlos por vía de tutela también implica que no todos lleguen a la Corte Constitucional por revisión. Por eso es necesario tener un marco efectivo de protección contra las violencias y el acoso. Prever esas sanciones que se deben imponer, que en el marco de lo que hoy en día se discute en la rama judicial como justicia restaurativa, hay que tener presente el alcance de ese tipo de
este tipo de procesos. Porque a veces dentro de esa justicia hay elementos de sanación mucho más eficientes que llegar a una sanción de una persona. Y uno lo ve, por ejemplo, en los casos de violencia intrafamiliar en trámites en comisaría de familia. A veces es mucho más efectivo lo restaurativo que mantener un continuum de audiencias y de conflictos que no logran una solución. Hay que estructurar políticas reales, públicas, que aborden las violencias y el acoso. Pero mire que aquí el acoso, ya estando en convenio 190, empieza a tener un alcance fundamental, es decir, de derecho fundamental, ¿sí? Porque el alcance que tiene ahora solo por 1010 del 2006, que a mí me parece que evidentemente es una norma creada para los empleadores, que es una norma, como les acabo de mencionar, ineficiente. Si el Estado colombiano hubiese querido realmente proteger formas de acoso en el mundo del trabajo, pues sencillamente utiliza un mecanismo mucho más expedito, mucho más eficiente. Es decir, le da un rango constitucional real de protección a los trabajadores frente a este tipo de violencias y acosos. Convenio 190 sí lo hace, incorporándolo aquí ya como un derecho fundamental frente a la incorporación de este 190 Tratado de Derechos Humanos en ese rango constitucional. Hay que mirar con el convenio 190 cómo se desarrollan eh, los mecanismos, herramientas, instrumentos de educación, formación, sensibilización frente a estas formas, frente a las formas de violencia y acoso en el mundo del trabajo. Que tengan un escenario previo más que un escenario sancionatorio. 190 tiene un elemento muy importante que les estaba comparando con acoso, y es que 190 le exige a los estados tener un mecanismo, un recurso efectivo, pronto y efectivo, y un mecanismo de reparación y de nos olvidemos de 10-10. Desde ya la invitación es que empecemos a olvidarnos de 10-10 y caminemos hacia la exigibilidad de 1257 y de 190 de OIT. Otro de los retos que tiene 190 es sectores de trabajo. ¿Cuáles van a ser las herramientas y los mecanismos que garanticen unos medios reales de inspección, de investigación de estos casos de violencia? Para ellos es complejo. Para ellos es complejo. Cuando yo estuve en el Ministerio de Trabajo, allá se inició, se logró dejar un instrumento de recepción en el marco de 1257. Ahora con 190 eso tiene que ser mucho más efectivo. Evidentemente tiene que haber voluntad política de querer hacerlo. Pero pues uno pudiera pensar frente al cumplimiento de la ley que cualquier ciudadano, cualquier organización sindical, así como ustedes, Ultradian, podría iniciar una acción de cumplimiento para que se dé efectivo cumplimiento a lo que exige el. ¿Cuáles van a ser esas herramientas y esos instrumentos de inspección?
frente a estas violencias, este acoso y el cumplimiento de este convenio 190. Ese es otro reto que tiene el convenio 190. Es decir, ¿qué puede hacer usted de manera, para que se den cuenta la estructura de convenio 190? Tiene unos mandatos al Estado, ¿sí? Pero también tiene unos instrumentos de protección de estos derechos fundamentales. ¿Qué es lo que hay que empezar a hacer con 190? Empezar la acción de estos instrumentos de derechos fundamentales, de prevención de violencias, pero también, como les dije ahora, cualquier ciudadano o cualquier organización sindical como Ultradian podría iniciar una acción de cumplimiento para exigir que a través de un juez administrativo las autoridades y particularmente el sector trabajo empiecen a implementar el convenio 190. ¿Qué vamos a hacer con los inspectores? Ahí tiene que haber un proceso de formación muy, muy fuerte, porque muchos de ellos lo ven como un tema solo penal, eh, una violencia psicológica, ¿sí? O una violencia sexual. Claramente eso tiene unos alcances penales, pero dentro de sus competencias usted tiene que garantizar que esta señora no siga sufriendo en el lugar de trabajo o en el espacio de trabajo en donde se encuentra. Entonces, ahí el proceso de formación y sensibilización de inspectores va a ser muy importante. Es un reto que trae este convenio 100, el convenio 190 frente a la instalación de mecanismos efectivos de sanción y de reparación, va a ser el camino que permita materializar el convenio 190. No podemos tener un mecanismo de sanción estilo 10-10 que se demora 2 años, 3 años para que usted tenga una decisión. Este convenio tiene un marco principal dentro de su objetivo, dentro de su alcance, que es prevenir y eliminar estas formas de violencia y de acoso en el mundo del trabajo. Para ello le impone esas obligaciones al Estado para promover, sensibilizar, respetar los derechos fundamentales en el trabajo, un poco frente a trabajo decente, la libertad de asociación, la libertad sindical, la negociación colectiva, que ustedes saben son esos que les acabo de mencionar frente a libertad sindical, negociación colectiva, son los pilares realmente de este sindical. Eliminar todas las formas de trabajo forzoso dentro, que todavía se ve, por ejemplo, en el trabajo doméstico, se ve mucho trabajo forzoso en condiciones deplorables. Este convenio aplica también en términos de abolición del trabajo infantil, de la discriminación en el mundo del trabajo, que es real. Esto duele decirlo, pero todavía hay población indígena, población negra, población de provincia, por ejemplo, en términos de discriminaciones de raza y de clase, que, se ven enfrentadas a condiciones de violencia inaceptables por parte de empleadores, incluso todo parte de una relación de subordinación, una relación vertical. También hay esas formas de violencia que se ven en relaciones horizontales, también el convenio incorpora la obligación de prevenir, erradicar y sancionar estas formas de violencia. El convenio es mucho más rico en términos de protección, de prevención, de la violencia y el acoso el mundo del trabajo.
Pero como les digo, este desarrollo tiene que darse a partir de... Espera un segundo. Me tocó tomar agüita. Este alcance de fundamental y de estar dentro del bloque de constitucionalidad da una garantía efectiva que a partir de mecanismos como acción de tutela logre uno proteger los derechos, particularmente de las mujeres, pero el convenio aplica para hombres y mujeres. Por eso cuando arranqué la intervención les dije voy a hablar de tres estructuras. Dos que aplican para hombres y mujeres, en este caso acoso 10 y convenio 190. Y les dije, voy a hablar de una estructura que solo aplica para las mujeres, que es 1257 del 2008 y Convención de Belén. Bien. Este convenio 190, como les dije, que es del 2019, se incorpora en este año, 4 de agosto del 2025, con el reto de que básicamente, y reitero, sean las organizaciones sindicales, las organizaciones de trabajadores, las organizaciones de profesionales, por ejemplo, porque aplicaría para contratistas. No sé si el SENA tiene asociaciones de aprendices, de pasantes, etcétera, que sean quienes tomen la bandera, abanderen del convenio 190. Así como está, reitero, tiene unos elementos de garantías fundamentales que usted ya puede empezar a aplicar por vía de tutela si su vecina, compañera de trabajo o compañero de trabajo está en este momento en una circunstancia de violencia o acoso, aplique 190. Si es mujer, aplique 190, pero aplique también ley 1257. Eso ya está ahí. Y lo otro es los retos que les he venido mencionando frente a la estructuración, desarrollo, construcción de política pública, adopción legislativa, normativa del convenio que nos permita hacerlo efectivo, real, eficiente. Este instrumento, debo decirlo con mucha sinceridad, que es un mecanismo real para poder avanzar en la prevención, erradicación y sanción de las violencias en el mundo del trabajo. Yo siento, y es mi análisis frente a lo que pasó en el 2019, que no se adopta, no lo adopta Santos ni lo adopta Duque, porque el alcance que tiene el convenio no es muy favorable a las expectativas del empleador, porque el empleador tiene una carga importante dentro de la implementación del acuerdo, llámese entidad pública o llámese sector privado, porque la implementación del convenio le exige la construcción de toda una nueva institucionalidad, de todas unas nuevas herramientas e instrumentos que permitan prevenir, erradicar y sancionar estas violencias y este acoso. ¿Sí? ¿Qué implica para empresarios, en este caso en el sector privado, que es donde más se vive este tipo de conductas? Un esfuerzo no solo en lo económico, dentro de la estructuración de todo esto, sino que también implica para ellos un alcance patrimonial que tienen que prevenir, porque las formas
de violencia que se viven en el trabajo dentro de una empresa tiene un alcance o una dimensión que muchas de estas empresas quieren prevenir, y pues para ellos todo lo que sea un esfuerzo económico para mejorar las condiciones de los trabajadores siempre siempre van a querer evadirlo. Si ya logramos que en este gobierno se adoptara, que es un paso significativo que no logramos con Santos ni con Duque, ahora queda otro reto importante, que es lograr su desarrollo e implementación, que también va a tener resistencia de los empleadores, llámese sector público o llámese sector privado. Por ahora, y siendo reiterativo, no olvide, tiene una garantía de derechos fundamentales que usted por vía de tutela puede empezar a exigir e implementar, ¿sí? Lo otro, que es la estructura institucional de funcionamiento, tenemos que ponernos de acuerdo. Quienes ejercemos actividades sin importar ese igual, en juntarnos y juntar esfuerzos para que este convenio pueda hacerse efectivo. Pues esas son las tres estructuras que quería mencionarles. Son tres instrumentos que sirven para proteger particularmente a las mujeres frente a las violencias y el acoso que se vive en el mundo del trabajo, pero reitero, 190 aplica también para los compañeros hombres que sufren violencias y acosos en el mundo del trabajo.